ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pueden sentarse, hermanos. Acabamos de leer unos textos que muy a menudo es usado por la Iglesia Católica Romana en estos días. Ellos se proclaman ser la iglesia verdadera. Ellos usan el término: la Iglesia Católica Romana fue la iglesia que Cristo fundó. Un término que obviamente no vemos aquí en este texto, pero bueno, es el término que ellos usan. Jesucristo habla de edificar, pero ellos usan este término, y durante la historia, los comienzos de la Iglesia Católica Romana, pasó un siglo, 2 siglos, en otras palabras, pasaron 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, y este texto nunca fue usado para defender la creencia del papado. ¿Por qué fue esto? Porque no existía tal creencia, tal doctrina no existía de lo que hoy en día se cree como el papado de la Iglesia Católica Romana. El Pontifex Maximus, que vamos a estar viendo. Hoy en día se dice de que existe el Papa. El primer Papa fue Pedro, y de ahí sus sucesores. Pero cuando uno conoce de la historia, cuando leemos lo que ellos le llaman los padres de la Iglesia, vemos de que no se usaban estos textos para enseñar tal cosa. No fue hasta el V siglo que se comenzó a ver esta enseñanza. Y fue por el hecho de que obviamente el obispo de Roma quiso más autoridad. Se quiso autoproclamar el supremo, no solamente de un estado, sino de las naciones, querer máxima autoridad. Así que estos textos, muy a menudo, hoy en día especialmente, vemos a católicos usando estos textos. Católicos se han memorizado estos textos, les han metido en su pensamiento de que aquí se está estableciendo el papado, de que Pedro fue el primer papa. La pregunta es: ¿fue Pedro el primer papa? ¿Será que él es el primer papa? ¿Será que aquí Jesucristo le está otorgando la máxima autoridad a Pedro? ¿Será que aquí es que nace la doctrina católica romana del papado? Ellos creen que el papa tiene máxima autoridad. Él es el que dice. Todo lo que él dice, él tiene autoridad para decir quién entra, quién no entra. Él tiene máxima autoridad. Ellos dicen ser la iglesia que Cristo, el término que ellos usan, fundó. Pero ¿será esto cierto? ¿Será que la Iglesia Católica Romana aún? Esa es otra pregunta. ¿Será que la Iglesia Católica Romana fue la iglesia primitiva? Bueno, a la luz de la Biblia la respuesta es un no, no es la iglesia primitiva. Ellos hablan mucho, se refieren a los cristianos, se refieren hablando de nosotros los cristianos como los hermanos separados, pero el que conoce bien la historia sabemos que en realidad ellos son, en primer lugar, hablando de hermanos, no son nuestros hermanos porque obviamente no predican un evangelio bíblico, y como no es un evangelio bíblico, no son cristianos genuinos, y como no son cristianos genuinos, no nos podemos referir a los católicos romanos como hermanos. Ya si ellos se quieren referir a la iglesia ortodoxa como sus hermanos, quizás, porque en realidad la iglesia católica romana salió de una división entre los ortodoxos, hablando bien de la historia. Pero los que no conocen de la historia te vienen con el cuento y dicen: nosotros somos la iglesia verdadera, ustedes se separaron de nosotros, pero en realidad la historia es otra. El que conoce de historia, el que está estudiado. Están tan acostumbrados los católicos a hablar con personas no estudiadas, y casi siempre cuando se refieren a evangélicos se refieren a Pentecostés.
Entonces es una gran diferencia entre un evangélico y un pentecostés, pero ellos avientan a todos en el mismo, en la misma bolsa, por así decirlo, pero no es así. El que está estudiado no se va a comer tal cuento. Pero ellos dicen ser la única iglesia. Ellos dicen que aquí en Mateo 16, versículos 18 y 19 se está estableciendo el papado. Pedro fue el primer papa. Y el papa tiene máxima autoridad. Él es el obispo de Roma, con suprema autoridad. Él es el que tiene, él puede interpretar correctamente las escrituras, y él cuando da un dogma, cuando ellos te dicen, bueno, el Papa no es un hombre perfecto, comete errores, pero cuando habla de doctrina, cuando se sienta en su trono, por así decirlo, y habla de doctrina, cuando habla de dogmas, él es sin error. Él no comete errores. Entonces, por un lado dice, sí, comete errores, pero cuando habla de doctrina, no comete ningún error. Él no comete errores. Y él es el quien dice quién entra y quién es excomulgado. Quién es el que sale. Él tiene máxima autoridad. Él tiene las llaves. Y lo que él dice es lo que es, y lo que él dice que no es, no es. En otras palabras, casi están viendo al papado, lo ven como si Dios está arriba en el cielo mirando hacia abajo, viendo qué es lo que declara el Papa, y dice, ok, tú dices así, así va a ser, ¡pum! Eso es lo que es. Y los papas durante la historia les gustaba autoproclamarse cierta autoridad. Y vemos a la historia de la Iglesia Católica Romana de que aún había tiempos donde existían dos papas al mismo tiempo y los dos se contradecían. Uno decía una cosa, el otro decía otra cosa. Pero en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, 400 años, ninguno de ellos se autoproclamaba tener autoridad suprema, porque no existía en la mentalidad de ellos. Esto fue algo que se desarrolló con el tiempo. Todo el sistema de la Iglesia Católica Romana descansa sobre la idea de que Pedro fue el primer papa, y de ahí sus sucesores se va pasando la autoridad, la máxima autoridad. Ellos tienen dos pilares. El primer pilar es de que el Papa, ellos tienen el Papa. Ellos creen que Jesús fundó la iglesia sobre el Papa, sobre Pedro. Y la idea de la iglesia, de la misa católica romana. Esos son dos pilares. Pero si tú demuestras, pues si podemos ver por medio de las escrituras, vemos en las escrituras que el papado no es bíblico, entonces viene para abajo los cardenales, los obispos y los sacerdotes, y viene para abajo el sistema de la misa católica romana. Esos dos pilares son los pilares de la Iglesia Católica Romana. Ellos se mantienen, se sostienen en la idea. Por eso es que hoy en día les están inculcando mucho a sus peregrinos de que Pedro fue el primer papa. Y te dicen, esto siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre se ha enseñado esto. Pero en la historia no vemos esto. 4 siglos pasaron. Pero ellos te van a argumentar, no, sí, siempre ha sido así. Y te leen los padres de la iglesia. Y siempre, como es costumbre, de mal citar a ciertas personas, y te lo leen a medias, y ellos tienen un síndrome de que cada vez cuando ven en la historia, ven algo que se refiere a Pedro, dicen, oh, Pedro fue un buen hombre, ahí está el Papa, el papado, ahí está la doctrina del papado, porque mira, ahí dijo, tal padre dijo que es un buen hombre, ya en su mente de ellos ya viene el papado. Cada vez que se menciona del Papa, ya viene el papado. Son como los adventistas. Cada vez que ven en las escrituras mandamientos, automáticamente la mente del adventista es los 10 mandamientos. Así está el católico hoy en día con el tema de Pedro. Cada vez que miran o leen o se cita algo que alguien de los padres en el primer siglo, segundo, tercero, hablan de Pedro y no se menciona nada del papado, de la doctrina del papado, pero ellos asumen en su mente, nada más porque se dice algo bueno de Pedro, y automáticamente en ellos dice, ahí está la doctrina del papado, del papa. Ahora les quiero demostrar con las escrituras de que la palabra de Dios no enseña tal cosa.
no enseña de que Pedro es o fue el primer papa. Y mucho menos enseña, aquí no se habla nada de que Pedro es el primer papa y nada de que sus sucesores van a tener esa autoridad también. No se enseña esto. Ellos de estos dos textos mal interpretados sacan la doctrina del papado, de la máxima autoridad, de que es infalible y de que ahí cuando él muera va a haber un sucesor. De estos dos textos. Yo no veo nada de sucesores. No veo nada de suprema autoridad, nada de infalibilidad, pero ellos lo ven. Ellos lo ven. Ellos son enseñados a ver esto, algo que no enseña el texto. Vamos a ver a la luz de las Escrituras si es cierto o no cierto la creencia de que Jesús puso a Pedro como papa, el máximo, el obispo supremo, con máxima autoridad. Así que primero de todo les quiero demostrar esto. El primer punto. Pedro nunca fue consagrado como papa. Pedro nunca fue consagrado como papa. Leyendo de nuevo el texto aquí en Mateo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el texto es bien claro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros en el griego, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Notamos lo que dice y no dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no dice, y sobre ti edificaré mi iglesia. Si Jesús hubiera querido decir o estaba enseñando, diciéndole a Pedro de que sobre ti voy a edificar tu iglesia, lo hubiera dicho bien claro. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él no dice sobre ti, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el griego está bien claro. Son un fuego de palabras. Hace poco miré un video de un anciano sacerdote donde dice, Jesús aquí le está diciendo, y sobre este Cefas, y tú eres Cefas, y sobre este Cefas edificaré mi iglesia. No, mentira. Él sabe bien lo que está diciendo. Él sabe de que hay un término diferente. Es Petros y luego Petras. Pero ellos intencionalmente mal enseñan a sus peregrinos, porque obviamente no les quieren enseñar la verdad, quieren ocultar la verdad. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que es Petros en el griego, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hay algunos que dicen aquí, cuando dice Pedro, que es Petros, ellos dicen, no, es que es roca. No, es mentira. No es roca, sino es piedrita. Es pebble en inglés. Tú eres Pedro, una piedrita pequeña, chiquita. Y luego de ahí dice, sobre esta piedra masiva edificaré mi iglesia. Así que estamos viendo de que no se está hablando de lo mismo. Cambia el sujeto. En el griego lo podemos ver en el lenguaje griego que fue escrito en el Nuevo Testamento. Podemos ver de que hay una diferencia. ¿Sobre cuál roca? ¿Cuál roca está refiriéndose a Jesucristo? Bueno, bien, en el versículo 16, la pregunta Jesús le dice en el 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Así que, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pedro contesta, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios viviente. Sobre esa declaración, dice Jesús, edificaré mi iglesia. No dice fundaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración, sobre esa verdad de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia sobre esa verdad. Así que 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y así es Dios que revela
El Dios que nos deja ver la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y obviamente no solamente dice, tú únicamente, a ti únicamente se te reveló esta verdad, sino obviamente también los demás apóstoles. Nada más que Pedro, obviamente, por su carácter, siempre era el que hablaba primero, tenía la audacia de hablar primero. Y dice, no dice que eso solamente a ti se te reveló, sino que también a los apóstoles. Y aún también ellos están escuchando. Ellos están escuchando a Jesús decir, es verdad, es cierto, es veraz lo que estás diciendo. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Luego sigue diciendo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, que es Petros, piedrita pequeña, y sobre esta roca, Petra, piedra masiva, edificaré mi iglesia. Sobre esta confesión que tú has dado, sobre esa declaración que tú has dado, sobre esa revelación que Dios te dio, Dios el Padre te dio, de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Es lo que se está diciendo aquí. Jesús no dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro, no, sino sobre esa declaración que tú has dicho, has dado, de que yo soy el Hijo de Dios viviente, de que yo soy el Mesías. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Y esto lo podemos ver muy claramente. La iglesia nació en el libro de los Hechos, nació la iglesia. ¿Y qué es lo que sucedió cuando nació la iglesia? Vamos a ir aquí en Hechos 2. En el libro de Hechos, capítulo 2, uno puede leer desde el versículo 21, podemos leer hasta el 42, pero por el tiempo no vamos a leer todos los textos, pero ustedes lo pueden hacer cuando estén en casa, pueden leer todo el capítulo de Hechos 2. Vemos el día que nació, el día de Pentecostés, nació la iglesia. ¿Y qué sucedió? ¿Qué se habló en ese día? En Hechos 2:21 podemos leer, varones israelitas, y aquí es Pedro. Pedro se levanta y habla y comienza a hablar. Le habla a los judíos. Versículo 21 dice, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y si sigues leyendo, seguimos leyendo, vamos al versículo 36, como lo dijo, ustedes lo pueden leer en su casa, pero por causa de tiempo no lo vamos a leer todo. Pero él prácticamente está hablando del Mesías, está hablando del Cristo, está declarando del Cristo, está hablando de que Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Mesías. El versículo 36 al 42 podemos leer, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, no solamente a Pedro, sino a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron esta verdad, esta declaración de que Jesús es Señor, de que Él es el Hijo de Dios, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, el nacimiento de la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice la doctrina del apóstol, no en la doctrina de Pedro, sino en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Vemos en el día de Pentecostés, el día que nació la iglesia de Cristo, vemos que la iglesia fue edificada ¿sobre qué? ¿Sobre Pedro? ¿Será que Pedro se comenzó, hermanos judíos, hermanos hebreos, todo Israel sepa verdaderamente de que Jesucristo me ha hecho Supremo Pontifex Maximus, me ha hecho el supremo obispo de la iglesia? Sepan todo Israel de que yo soy el que tiene la máxima autoridad, a mí se me fueron dadas las llaves. ¿Eso es lo que dijo Pedro? No se menciona nada de eso. ¿Qué es lo que sí se menciona? Se menciona de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es Señor, Él es el Mesías.
Y ahí es donde la iglesia es edificada, en esa declaración de Pedro. Él está predicando a Cristo. Él está estableciendo el fundamento, que es Cristo Jesús. Cristo es el Hijo de Dios. Como dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es lo que dice. No dice ciertísimamente sepa la casa de Israel de que a este varón que estás escuchando y oyendo hoy, yo Pedro, Dios me ha hecho suprema máxima autoridad. Me ha dado las llaves. Jesucristo dijo que sobre mí iba a edificar su iglesia, sobre la verdad de que yo soy el Papa. Eso no es lo que dice Pedro. Él está declarando. ¿Sobre qué se está edificando? Sobre Cristo, de que Él es el Mesías y nace la iglesia. El Señor no iba a edificar su iglesia sobre el débil Pedro, no lo iba a hacer. Sobre un hombre débil. Vemos los términos, como dije, versículo 18, y yo también te digo aquí, regresando a Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya dije el término griego, Petros, cuando dice tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Petros, noten cómo cambia del masculino al femenino. Son dos términos diferentes. Petros, tú eres Pedro, Petros, piedrita pequeña, Petros, masculino. Y sobre esta roca, Petras, edificaré mi iglesia. Femenina, el término es femenino. Esto fuera como si dijera, vamos a ponerlo así, digamos que él dice, y tú eres Señor, digamos sobre este Señor, tú eres Señor, y sobre esta señora, edificaré mi iglesia. Vemos el cambio de masculino. Sería algo ilógico si Jesús se está refiriendo a Pedro, pero le cambia al femenino, si se refiere a Pedro. Cuando uno habla, lo que es el lenguaje, esto no se hace. Obviamente no me voy a referir, tú eres Pedro, usando un término masculino, y después me voy a referir a Pedro de nuevo, pero cambio al femenino. No. ¿Por qué es que hace ese cambio de masculino a femenino? Obviamente porque el término femenino no se refiere a una persona, sino a la declaración. Sobre esta declaración edificaré mi iglesia, de que yo soy el Hijo de Dios viviente, yo soy el Cristo, el Mesías. Son términos diferentes, Petros y Petras. Y no es como ese sacerdote dice, y sobre Cefas, tú eres Cefas, y sobre Cefas, así lo dice intencionalmente. Obviamente el que no está estudiado, pues tal vez se la crea. Pero dice Petros, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración. No dice sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Ya vimos en Hechos 2, de que la iglesia nació como. ¿Qué es lo que se testificó? ¿Qué es lo que de qué habló Pedro? Del Cristo. De que Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Y ahí es como nace la iglesia. Sobre esa verdad fue edificada la iglesia. No sobre una creencia falsa, no bíblica, de que Pedro es el Pontifex Maximus, el supremo obispo de Roma. Porque no lo vemos en las Escrituras. El Señor Jesucristo no iba a edificar su iglesia sobre el débil Pedro. Así que la iglesia no está edificada sobre Pedro, sino que la iglesia está edificada sobre Cristo. Vamos a ver unos cuantos versículos que demuestra esto. Vamos a ir aquí en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, piedra masiva. Y sobre ese fundamento se edifica. Y si leemos el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificar, ya ve, edificaré mi iglesia sobre este fundamento, sobre esta roca, Petras. Pedro testificó de Jesucristo en Hechos 2 y fue edificada la iglesia sobre esa verdad. Y aquí lo leemos, porque nadie puede poner, versículo 11,
porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento alguno edificare. Es lo que Jesús dijo, sobre esta Petras edificaré mi iglesia, sobre esa verdad, sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí lo vemos muy claro, el fundamento es Cristo y no Pedro, no Pedro. Vamos a ir aquí en Efesios 2, vemos aquí también en Efesios 2, versículos 19 y 20. En Efesios 2, 19 y 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, no dice del apóstol y del profeta, no es singular, plural. Vemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Podemos ver de los apóstoles y los profetas lo que ellos declararon. No es lo que declarara el papado, no es lo que declara el Pontifex Maximus, no es lo que declara un supremo obispo, no. Aquí no vemos en las escrituras una máxima autoridad en Pedro. No lo leemos así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Hechos 2 vemos, dice, está escrito, del Cristo. Los profetas hablaron, testificaron de que iba a venir el Mesías. Y los apóstoles fueron y testificaron, Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y en esa verdad fue edificada, en esa piedra, en esa declaración, fue edificada la iglesia. Y está siendo edificada su iglesia. El Señor nunca dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No, sobre Petras, sobre esta declaración que tú has dado, que Dios el Padre te reveló, edificaré la iglesia. Sobre la verdad de que yo soy el Cristo y yo soy el Mesías. Y vemos que es así. Vemos que es así porque después vemos que dice, el enfoque no cambia. El enfoque no cambia. Porque en el versículo aquí en Mateo 16 al 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. El enfoque está en Cristo, no en Pedro. Él dice, ¿quién diceis que sois? ¿Qué dicen los hombres? Y Pedro dice lo correcto. Y dice, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. El enfoque no cambia a Pedro. No, el enfoque se mantiene en el Mesías. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, porque no era tiempo todavía. Pero en Hechos ya era tiempo, y se habló tal verdad, y nació la iglesia, sobre la verdad de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así que lo repito de nuevo, Jesús nunca dijo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No, eso no es lo que dijo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que vean el contexto de Mateo 16. Usted encontrará de que las puertas del Hades sí prevalecieron contra Pedro, sin duda alguna. Sí prevalecieron contra Pedro. Versículos 22 y 23 dice así. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y es chistoso de que casi los que mencionan Mateo 16, 18, casi nunca te mencionan sus textos. Pero luego dice Jesucristo en el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Imagínense decirle eso hoy en día al supuesto supremo Máximas, al papado. Decirle, quítate de mí, Satanás. Pero aquí Jesucristo está reprendiendo a Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto no parece ser como la infalibilidad papal para mí. Pedro cometió errores. No solamente aquí, sino vamos a ver más adelante que él siguió cometiendo errores. Jesucristo no iba a edificar su iglesia sobre un débil Pedro, sobre un hombre débil. No, Jesucristo no edifica su iglesia sobre Pedro.
Aquí no vemos una perfección en Pedro, no vemos una máxima autoridad. Eso no es lo que están enseñando las Escrituras. Vemos que más adelante, aquí ya lo leímos, fue reprendido Pedro. Imagínense hoy en día que alguien vaya ahí y le diga al Papa: quítate de mí, Satanás, me eres estorbo. Pero esto sucedió. Jesús reprendió a Pedro. Obviamente, Jesús conoce al hombre. Jesús no está diciendo sobre ti, Pedro, que eres débil, cometes errores, voy a edificar mi iglesia. No, eso es una locura. Jesús no enseña tal cosa. ¿Qué no leemos en los evangelios que en el jardín de Getsemaní, en vez de apoyar a nuestro Señor Jesucristo en oración, Pedro se durmió? ¿Qué no leemos en Mateo 26:46 de que el Señor los encontró durmiendo por segunda vez? Era débil Pedro. Débil. No apoyó a Jesús en oración. Eran débiles, estaban durmiendo. ¿Qué no leemos en Mateo 26? Vamos a ir aquí en Mateo 26. Mateo 26, versículo 51. En Mateo 26, versículo 51 al 56, o al 52. Dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a su siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Así que aquí sabemos que era Pedro, tomó la espada. Y Pedro, aquí Jesús dice, entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Y aquí vemos de que Jesús está hablando de la pena de muerte. Vemos que los papas anteriores, ellos estaban en contra de la pena de la muerte, pero aquí Jesús dice que así son las cosas. Dice bien claro: porque todos los que tomen espada perecerán. Los papas contradicen al Cristo. Vemos que Pedro era débil. Era débil. Que no era el mismo Pedro quien se jactó de que nunca dejaría al Señor. Dice: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Pero vemos que después lo abandonó. No solamente eso, sino que lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Una niña fue y se le acercó y dice: no, yo no lo conozco. Y después la tercera, hasta juró con juramento, hasta comenzó a maldecir: yo no lo conozco. Era débil Pedro. Por eso dice: tú eres Petros, piedrita pequeña, que puede ser movida por cualquier viento. Vienen las corrientes y eres movida para aquí, para allí, para aquí, para allá. Vienen las aguas y te mueven. Esa piedrita, tú eres Petros, piedrita pequeña. Y sobre esta Petras, piedra masiva que tú no puedes mover. Tú vas en el mar y ves piedras masivas. Y puede venir la corriente, tormentas. Y las olas están ahí y esa piedra no se mueve. Petras. Pero cuando se dice de Pedro es Petros, piedrita pequeña. Es lo que está hablando. Tú eres una piedra y lo vemos. Eres movido para aquí y para allá. 3 veces Pedro negó a Jesucristo. 3 veces lo negó. Pedro nunca fue el Papa. Eso no lo vemos en las Escrituras. Pedro nunca fue consagrado como Papa. No está en las Escrituras. No lo vemos. Es interesante notar de que después del día de Pentecostés, Pedro, a pesar de su gran discurso en el día de Pentecostés, estaba todavía sujeto al error severo. Porque si leemos aquí en Gálatas, vamos a ir aquí en Gálatas, vemos de que Pablo nos reprendió. Gálatas 2. Él cometía errores. No vemos la infalibilidad del papal aquí. Él cometía errores. En Gálatas 2. Gálatas 2, versículos 11 al 14. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y aquí está Pablo hablando. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de
de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, imagínate, delante de todos le dijo Pablo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí Pablo reprende a Pedro en frente de todos. Imagínense, si Pedro era el máximo obispo, la máxima autoridad, ¿tú crees que Pablo iba a hacer eso? ¿Tú crees que Pablo iba a ir y reprenderlo en frente de todos, a la máxima autoridad? Aquí Pablo reprende a Pedro. No es que Pedro dice: oh, Pablo, déjame decirte, es que tú no sabes. Es que yo soy el obispo supremo de Roma. Yo soy la máxima autoridad. Yo tengo las llaves. Yo quito y yo soy el que digo quién entra y quién sale. Yo tengo autoridad. ¿Qué no entiendes, Pablo, de que yo no cometo errores tocante doctrina, tocante dogma? ¿Qué no piensas, Pablo, de que quizás Dios me ha revelado algo nuevo y estoy actuando conforme a la nueva revelación? No, no vemos eso. Pablo aquí reprende a Pedro porque estaba actuando hipócritamente. No vemos una máxima autoridad. No vemos una infalibilidad de Pedro. Él comete errores. Obviamente aquí no vemos una cabeza infalible de la iglesia. Pedro cometió varios errores y fue reprendido. Él nunca fue el obispo supremo de Roma. Nunca fue el obispo supremo entre los apóstoles. Nunca fue máxima autoridad entre los apóstoles. El Señor nunca edificó su iglesia sobre tal débil y pecaminosa fundación como Pedro, sino que Él edificó su iglesia y está edificando su iglesia hoy en día sobre su propia deidad. Cristo es el Hijo de Dios viviente. Él es el Mesías, el cual Pedro maravillosamente confesó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesucristo es Dios. Sobre esa verdad es edificada la iglesia. Es un error al promover al papá o al papado a una posición de tal poder, de máxima autoridad, como la tiene en Roma hoy en día. Eso es un pecado, decir que él tiene la máxima autoridad. Lo que él dice, la dogma, lo que él habla y enseña es lo que es. Cuando obviamente vemos que hoy sus doctrinas no son bíblicas. Así que Pedro, estamos viendo de que Pedro, a la luz de las Escrituras, no es máxima autoridad, no es un papa, no es visto como máxima autoridad, no es reverenciado como tal. No vemos a Pedro andando con un anillo, no vemos de que él llega a cierto lugar y las personas se postran ante él y él extiende sus manos y le besan el anillo. No es como allá en Roma, de que si tú vas a la Basílica de Pedro, si tú vas ahí, ves la estatua de Pedro y ves de que ahí en la estatua, en su pie, y ya está todo desgastado por tanto beso que tanto católico romano va y le besa, de tanto beso que le han dado durante los años, ya se está desvaneciendo eso. Ellos lo exigen, los papas, ellos lo exigían, besa mi dedo. Cuando alguien de importancia iba y quería verlo en secreto, ellos se ponía él: besa mi anillo, póstrate ante mí. No lo vemos. Acabamos de ver de que Pablo lo reprendió en frente de todos. Todos lo vieron. No vemos de que todos dijeron y de repente todos se asombraron: wow, Pablo, estás cometiendo un grave error. Él es la cabeza de la iglesia, él es la autoridad de la iglesia. ¿Qué no sabes que el Señor Jesucristo lo puso como máxima autoridad? ¿Cómo te atreves, Pablo? ¿Cómo te atreves a hablarle así al siervo de Dios? La máxima autoridad.
el papado es un sistema malvado. Vemos durante la historia de que ellos tomaron, ejercieron su autoridad malvadamente. Ellos hicieron cosas que no eran conforme el cristianismo. Como dije al comienzo, habían etapas donde habían dos papas al mismo tiempo y uno se contradecía a otro. Cometían pecados graves, incesto, otro que se enamoró de un jovencito. En la historia del papado hay muchas cosas que hay ahí. Eso a mí no me suena como el vicario de Cristo, el que reemplaza a Cristo aquí en la tierra. No, ese es el Espíritu Santo, no el Papa. Eso no me suena a mí como un hombre que es habitado por el Espíritu Santo. Cometieron graves errores, como hoy en día. Eso no lo vemos. Ellos malinterpretan Mateo 16, 18. No había una superioridad confirmada sobre Pedro. Él nunca fue papa. ¿Cómo sabemos esto de que Pedro nunca fue consagrado como máxima autoridad? Bueno, vamos aquí a regresar a Mateo 18. Vamos a ver algo que sucedió. Y esto sucedió porque fue obvio, es obvio de que a Pedro nunca se le dio la máxima autoridad. Nunca se le puso como el principal obispo, como el principal de los apóstoles, como la máxima autoridad. Mateo 18, 1 dice, y esto es, acabamos de leer en Mateo 16, está 17 y 18, vemos que más adelante eso sucede. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta que ellos se hacen. Acabamos de leer Mateo 16. Y 2 capítulos adelante se están preguntando quién es el mayor. Si Jesús hubiera establecido a Pedro como la máxima autoridad, si se le está otorgando el papado a Pedro, esta pregunta ni se viniera a dar. Pero ¿quién es el mayor? Y de repente Pedro dijo, no, que no sabes de que yo soy la máxima autoridad. No dice eso. No dice Jesús, que no acaban de escuchar que yo acabé de decir que sobre Pedro voy a edificar mi iglesia. No, eso no es lo que se dice. ¿Por qué? Porque no fue lo que fue dicho. Los apóstoles nunca escucharon tal cosa. Ellos entendieron bien de que sobre la roca que se hablaba era la declaración de Pedro, de que Jesús es el Cristo. Vamos a ir al pasaje paralelo de aquí de Marcos. Vamos a ir aquí a Marcos, el pasaje paralelo de aquí de Mateo 18. Aquí se nos explica un poco mejor en Marcos 9. Marcos 9, 33 a 35. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, porque obviamente Jesús sabía la discusión que había entre ellos y Jesús es Dios, Él conoce. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? ¿O qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estaban disputando quién iba a ser el mayor. Si Jesús lo estableció en Mateo 16, esto no se hubiera dado cuenta, hubiera dicho, pues que no sabe, pues es obvio, es Pedro. Pero no. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es lo que dice Jesucristo. No dice que no, pues acabo de establecer a Pedro como la máxima autoridad, él es el mayor entre ustedes. No, eso no es lo que se dice. ¿Por qué no se dice eso? Porque la doctrina, la interpretación de la Iglesia Católica Romana tocante Mateo 16, 18 es falso. Es un error. Pedro nunca fue establecido, no fue consagrado como papa, como la máxima autoridad. Y es por eso que vemos esta cuestión. Por eso es que vemos este relato que se están discutiendo quién va a ser el mayor. Y aquí nunca se les corrige, dice, pues es Pedro. Lo acabo de establecer, lo acabo de consagrar. No lo vemos en las Escrituras. Vamos a ir aquí, estamos aquí en Marcos 10, 30 a 35. Marcos 10, 35 a 45. Podemos aún ver esto también. En Marcos 10,
35 a 45. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. No es de mí darlo. No dice, ¿qué no saben que acabo de dárselo a Pedro? Él es el que en la máxima autoridad. No, no es mío darlo, sino que aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Cómo pueden estar ahí queriendo tener la suprema autoridad? Ellos querían ser primero. Pero aquí esta discusión, ¿por qué está pasando esa discusión? Porque obviamente Pedro no fue establecido como máxima autoridad. Mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque, y aquí les da el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos están discutiendo quién es el mayor entre nosotros. Si Jesús en Mateo 16, como enseña la Iglesia Católica Romana erróneamente, si fuese verdad, estos relatos que acabamos de leer no hubiesen sucedido, porque estuviese ya bien claro. Jesús hubiera dicho, hey, entiendan, acabo de establecer a Pedro como máxima autoridad. Esa cuestión ya ni deben de tenerla en su mente. Pero no vemos eso. ¿Por qué no vemos eso? Porque Pedro nunca fue consagrado como máxima autoridad. Esa es una mentira de la Iglesia Católica Romana. Nunca fue la intención del Señor Jesucristo de que alguien creyera de que Pedro era la roca en la cual la iglesia iba a ser edificada. Esa no fue la intención de Jesucristo. Y es obvio por los términos, repito de nuevo, Petros y Petras. Es un cambio de sujeto. Tú eres piedrita pequeña, y sobre esta piedra masiva, esta declaración que tú has dado, esta revelación que te ha dado mi Padre, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Y de nuevo vemos en Hechos 2, lo repito, que fue declarado y nació la iglesia. La declaración fue, Él es el Cristo. Y ahí fue edificada la iglesia, sobre esa verdad de que Jesús es el Cristo. No sobre de que Pedro es la cabeza de la iglesia, de que Él es la máxima autoridad. Algunos dicen, no, sí, Jesús es la cabeza espiritual, pero la cabeza física es Pedro. Y hoy en día los sucesores, los papas son la cabeza. No, eso no se enseña. Eso no lo vemos en las Escrituras. ¿A dónde sacan eso ¿a dónde vemos en las Escrituras de la cabeza espiritual y la cabeza física? No lo vemos. Son cosas erróneas de Roma. Ellos simplemente sacan términos. Y te van a leer de nuevo, lo repito, muchos te van a leer, no, es que antes se creía así desde el comienzo. Acabo de ver un reportaje de unas monjas de que se están rebelando contra el Papa de hoy en día. Dice, no, es que ya no, la iglesia de hoy en día ya no es lo que era hace unos años atrás, ya no es como era en el comienzo. Si supiera las pobres monjitas de que si la iglesia que se proclamó, la Iglesia Católica Romana, en los principios, si personas de ese entonces los pones a hoy en día, van a decir, ¿estos quiénes son? La Iglesia Católica Romana nunca creía en esas cosas, nunca creía en la asunción de María, en el purgatorio. Esas fueron dogmas que fueron saliendo conforme el tiempo. Esto comenzó a salir en el cuarto siglo, 400 años después. El papado, ellos dicen, pues el papado, eso no es bíblico. Aún los católicos desde la antigüedad, ellos no tenían esa creencia de que
Pedro era la máxima autoridad. Eso fue, como les repito de nuevo, pasó un siglo, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años. Nadie, ninguno de ellos se autoproclamaba como Pontifex Maximus, la máxima autoridad. Nadie. Como le digo, los católicos tienen que estudiar bien, porque a ellos fácilmente los engañan. Está ahí un tal Luis Toro, ahí fácilmente los engaña. Lee un texto y lo tuerce. Hablan sobre el purgatorio y te leen 1 Corintios, te leen Mateo 5 y lo malinterpretan. Y el católico pues ahí a ciegas, porque él es, se jacta mucho, es que es sacerdote y estudió varios años y si él dice que es así, así es, aunque yo miro que el sacerdote me está diciendo, bueno, aquí tú miras que la página que es blanca, pero yo te digo que es negra. Bueno, pues si él dice que es negro, pues debe de ser negro, es que yo estoy ciego quizás. Así están ellos, en serio, así están ellos. Acabo de compartir un video donde está ahí hablando en el Levítico, donde obviamente se habla de la santidad del sacerdote y ellos lo dicen, no, es que no está hablando de que es santo. Sí, que aunque no sea santo, tú lo tienes que ver como santo. Eso no es lo que están enseñando las escrituras. Y especialmente en el antiguo pacto era más estricto. Y hablando de eso, del sacerdocio de la Iglesia Católica Romana, ni tiene razón de existir. Eso ya no existe hoy en día. Así que Jesús, nunca fue la intención de Jesucristo de que alguien creyese de que Él iba a edificar su iglesia sobre Pedro. O más bien el término que ellos usan, fundar. Porque si fue fundar, entonces dime cuándo fue Jesús a Roma. ¿Cuándo fue Jesús a Roma para fundarla? No vemos eso. Dice, edificaré mi iglesia sobre esta verdad de que yo soy el Cristo. ¿Saben? Ni aún sus maestros más respetados creían de que Pedro fue el Papa. Por ejemplo, Agustín o Jerónimo, muy reconocidos. El católico bien estudiado conoce estos nombres. Estos hombres eran bien estudiados y escribieron mucho y eran de autoridad en sus tiempos. Y ellos no enseñaron de que Pedro era Papa. Y muchos más. La lista es larga. De que ellos no veían a Pedro como la roca en la cual fue edificada la iglesia. Ellos siempre hablaban de la declaración que Pedro dio, sobre la fe de Pedro, no sobre él. Así que vemos de que ni aún en los comienzos se creía tal cosa. Pero ellos hoy en día dicen, no, siempre ha sido así, desde el comienzo. Mira, nosotros somos la iglesia verdadera. Mira, Mateo 16, aquí somos, Pedro fue el primer papa y de ahí los sucesores. Por eso es que yo estoy en Roma, dice un viejito ahí. Por eso es que yo estoy en Roma. Porque nosotros tenemos el papa, la autoridad que Jesús dejó. Cuando es mentira. Pedro nunca fue el papa. Acabamos de ver que Pablo refutó a Pedro. Cometió errores. Más bien usted encontrará en las escrituras de que Dios es llamado la roca, de que Cristo es repetidamente llamado la roca. En los libros de los Salmos vemos vez tras vez, Dios, Jehová es nuestra roca, Jehová es nuestra roca, y Cristo es llamado la roca en el Nuevo Testamento. Pero vamos aquí, 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Y aún viendo de que la roca es Cristo, aún en el antiguo pacto. 1 Corintios 10:4. Y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca. Cristo y no Pedro. No Petros, no piedrita pequeña. Obviamente Jesús no iba a edificar la iglesia sobre Petros, una piedrita pequeña. Pero Él sí edificó sobre Petras, piedra masiva, sobre esa declaración, esa verdad tan grande y maravillosa que fue revelada de Dios el Padre a los apóstoles, de que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Amén. Cristo y no Pedro. Amén. Cristo es la roca. Amén, amén. Cristo nunca dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Nunca fue dicho eso. Y lo vemos en Mateo 16, versículo 18. No dijo sobre ti, sino sobre esta roca. Cambio de sujeto. Está bien claro. No creas lo que dice Roma porque te malinterpreta las escrituras. ¿Fue Pedro el primer papa?
Es la pregunta, ¿fue Pedro el primer papa? Bueno, no hay ninguna evidencia de ello en las Escrituras. Y ni evidencia de ello tampoco en los principios, primer siglo, segundo, tercero, cuarto siglo. En la historia. No hay evidencia de ello. Lo más importante en las Escrituras, no vemos el papado de la Iglesia Católica Romana en las Escrituras. No lo vemos. Brilla por su ausencia. No existe en las Escrituras. ¿Sabía de que tampoco hay evidencia de que Pedro llegó a estar en Roma? Y mucho menos de que gobernó en Roma como obispo o de que fue sepultado en Roma. No hay evidencia de tal declaración de Roma. Pedro nunca estuvo en Roma. Y mucho menos fue máxima autoridad. Nunca fue obispo en Roma. Es interesante anotar de que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma y nunca menciona a Pedro. ¿No se te hace eso chistoso? De que Pablo escribe a Roma. Si tú vas al libro de Romanos, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Quién escribió el libro de Romanos? Pablo. Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Si, ponte a pensar, si Pedro era la máxima autoridad y si Pedro estuvo en Roma, como ellos declaran, de que ejerció su obispado, su máxima autoridad en Roma, en la iglesia de Roma, la lógica, ¿no sería entonces Pedro que hubiese escribido a Roma? ¿O instrucciones para los romanos, o los cristianos en Roma? ¿Por qué fue Pablo que escribió a los romanos? ¿Y por qué es que Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 16 de Romanos, él comienza a saludar a varios, menciona varios nombres, muchos nombres, salúdame tal y tal y tal, y salúdame, 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 desde el comienzo, a medias y al fin, salúdame, y nunca menciona a Pedro? ¿No crees que si Pedro estuviese en Roma, Pablo hubiera dicho, salúdame al gran pontífex, a Pedro? Hubiera dicho, salúdame a Pedro. Pero nunca vemos eso. ¿Por qué es que hay una ausencia de esto? ¿Por qué es que Pablo nunca manda a saludar a Pedro cuando escribe su epístola, su carta a Roma? Es por la clara evidencia de que Pedro no era obispo en Roma. No fue la máxima autoridad. Así que eso se los dejo de tarea. En Romanos 16, ustedes pueden leer Romanos 16, leer todo el capítulo y van a ver cuántas personas saluda Pablo. Saluda a varios. Y nunca se menciona a Pedro. Fuera una falta de respeto a no reconocer, a no saludar al que es máxima autoridad. Como según ellos dicen que Pedro era la máxima autoridad y ejerció su autoridad en Roma. Pero no lo vemos. No lo vemos. Ahora regresemos aquí a Mateo 16, regresando a Mateo 16, 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto aquí lo vemos. ¿Saben? La autoridad de atar y desatar no fue solamente dada a Pedro exclusivamente. No fue dada a él exclusivamente. Roma miente cuando dice solamente a Pedro se le dio esta autoridad. Porque si usted va a Mateo 18, esto es Mateo 16, si damos una vuelta a la página, Mateo 18, versículos 18 y 19, también se le da a los demás. Sabemos que esta autoridad de atar y desatar fue dada a todos los apóstoles. Mateo 18 y 19. Que diga Mateo 18, versículos 18 y 19. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por tanto, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No solamente es a Pedro dada esta autoridad, sino que también a los demás. Así que no hay una supremacia del apóstol Pedro. No hay una máxima autoridad. Esto de atar y desatar no solamente es dado a Pedro, sino también a los demás. Él no es el quien únicamente tiene las llaves
del reino de los cielos. El Señor nos demuestra aquí en Mateo 16, versículos 18 y 19. No demuestra de que Pedro tuviera alguna clase de superioridad. No lo vemos, porque los demás también lo tienen. También ellos lo tienen. Vamos a ir aquí en Juan, capítulo 20. Juan 20. Juan 20, versículos 21 y 23 dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieras los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieras, les son retenidos. Aquí vemos claramente que a todos se les dio esta autoridad. A todos, y no únicamente a Pedro. No únicamente a Pedro, sino todos tenían esta autoridad. No vemos una máxima autoridad en Pedro. No vemos algo único tocante autoridad en Pedro. Él no era el Papa. No era el Papa. Eso no es bíblico. Así que, ¿qué quiere decir el Señor cuando Él está hablando de atar, desatar y de dar las llaves? ¿De qué se está hablando? Bueno, vamos aquí en Mateo 23. Mateo 23, para ver de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando habla de atar y desatar y de las llaves. Mateo 23. Vamos a ver a la luz de las Escrituras lo que se refiere a esto de atar y desatar y de tener las llaves. Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hipócrita, dice, porque cerráis el reino de los cielos. Ellos cerraban la puerta a los pecadores. La palabra de Dios estaba en sus manos, pero ellos no la daban. Y así es que cerraban las puertas del reino de los cielos. Ellos no predicaban lo que es bíblico. Y así es hoy en día con Roma. Ellos no predican el evangelio bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no predican lo que es bíblico. Más bien tuercen las Escrituras. Ellos cierran como estos hipócritas el reino de los cielos. Roma cierra el reino de los cielos. Ellos tienen la palabra de Dios, pero la malinterpretan. Ellos tienen la Biblia, en el cual está el evangelio de Cristo, pero ellos no predican el evangelio bíblico. Y ellos son hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El poder del cual el Señor habla o habló en relación a Pedro era un poder declaratorio, un poder declarativo de declarar. Era la autoridad para anunciar los términos en los cuales Dios daría salvación. Y esto es exactamente lo que los predicadores hacen hoy en día, y todo cristiano, de que cuando uno predica el evangelio, nosotros podemos decir: si tú crees en el evangelio, tus pecados son perdonados, pero si tú no crees, tú te mantienes bajo condenación, tus pecados no son perdonados. Es lo que es el poder declarativo, era de que ellos iban a anunciar el evangelio, y cuando predicaban el evangelio y las personas se arrepentían, ellos podían decir: tus pecados te son perdonados, pero si tú no crees, tus pecados no son perdonados. Es lo que ha sido declarado por el Dios, el Padre, el Dios viviente. Es lo que estableció. Por eso Juan 3:16 dice: mandó a su Hijo, amó al mundo, mandó a su Hijo, y todo aquel que cree en Él será salvo, mas el que no es condenado. Eso es el poder que se les dio a ellos, de proclamar el evangelio y de poder declarar y decirle: si tú crees y te arrepientes, si una persona se arrepiente de sus pecados, puedo decir: a la luz de lo que Dios ha establecido, tus pecados son perdonados. Mas si no crees, a la luz de lo que Dios el Padre ha establecido allá en el reino de los cielos, tus pecados no son perdonados. Eso es lo que se está dando. No se está dando la falsa doctrina de que tú tienes que ir al sacerdote para confesar tus pecados ante Él y Él te resuelve de tus pecados. Esa es una doctrina no bíblica. Nosotros no poseemos autoridad para omitir o excluir a la gente del cielo. Solamente Dios puede hacer eso.
Dios tiene esa autoridad, no nosotros, Amén. ningún hombre tiene esa autoridad. Es otra mentira de Roma, de hacerles creer de que Pedro tiene esa autoridad, de decir quién es el que entra y quién es el que no entra. Pero lo que sí tenemos en nuestras manos es las llaves del conocimiento de la verdad. Las llaves del conocimiento de la verdad. Es lo que se está refiriendo Cristo. Las llaves. El conocimiento de la verdad. Vamos a ir aquí en Lucas 11. Lucas 11, 52. Lucas 11, 52 dice así: ay de vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento. Vosotros mismos no entráis, y los que entraban se lo impedisteis. Ay de vosotros intérpretes de la ley, maestros de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, del conocimiento de la salvación. Esto, en vez de respaldar a Roma, refuta a Roma, porque ellos quitan las llaves del conocimiento, de la verdad del evangelio. Ellos no predican el evangelio bíblico, ellos predican un falso evangelio. Mas ay de vosotros en Roma, porque han quitado las llaves de la ciencia, del conocimiento. Esto es una acusación al papado y no su respaldo, porque ellos, obviamente, han quitado las llaves. Porque ellos obviamente predican cosas que no son bíblicas. Te citan cosas a medias. Te malinterpretan las escrituras. ¿Cómo usted entra en el reino de los cielos? Usted entra por medio de la puerta de la fe. Esto es lo que el libro de los Hechos dice, de que el Señor había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es lo que vemos en el libro de los Hechos. Y Pedro fue comisionado a proclamar el evangelio a los gentiles. Pedro fue comisionado a predicar el evangelio a los gentiles, lo vemos en las escrituras. No solamente a los judíos. Por eso dice Juan 3:16, por cuanto Dios amó al mundo. No solamente a los judíos, sino al resto de la humanidad también. También los demás iban a ser salvos, no solamente el judío, sino también los gentiles. Como vemos, como dije, también los judíos. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, vemos que Pedro le proclama el evangelio a los judíos. Hey, el que mataste, Él es el Hijo de Dios. Dios lo ha hecho Señor. Él es el Cristo. Vemos aquí en Hechos 10 cómo es que se le abren las puertas a los gentiles en Hechos 10. No lo vamos a leer todo, pero ustedes pueden leer todo el relato en Hechos 10, 25, 26. Dice, y aquí podemos ver algo también aquí, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Aquí vemos a Pedro. Y hoy vemos supuestamente a los sucesores de Pedro, según ellos, cuando tú vas ante su presencia, ellos exigen de que te postres ante ellos y beses su anillo. Pero aquí Pedro no. Aquí no vemos a Pedro ejerciendo su máxima autoridad. Aquí no vemos a Pedro exaltándose, diciendo yo soy la máxima autoridad, besa mi anillo, póstrate ante mí. No lo vemos. Pero Pedro predicó el evangelio en Hechos 10, 44 en adelante. Vamos a leerlo. Dice en Hechos 10, 44 en adelante. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que había venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos que se predicó el evangelio a los gentiles. Pedro predicó a los gentiles y ellos fueron salvos. Es por medio de la fe. Por medio de la fe. Vemos que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, señal de que ellos obtenían salvación también, igual que los judíos. No hay dos evangelios. No hay un evangelio para el judío y un evangelio para el gentil. Es un mismo evangelio. ¿Cómo son salvos? Por medio de la fe.
por medio de la fe. Pedro predicó a Cristo, la roca en la cual Cristo edificaría su iglesia, predicó a Cristo y se arrepintieron, almas eran salvas. Él no reclamó ninguna autoridad. No vemos a Pedro poniéndose como máxima autoridad. ¿Quién es el que en realidad tiene las llaves del cielo? ¿Quién es el que en realidad tiene las llaves del cielo? Bueno, el Señor mismo. Vamos a ir aquí en Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. ¿Quién es el que tiene en realidad las llaves? ¿Quién es el que en realidad tiene la máxima autoridad? Apocalipsis 3:7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, es el Cristo. Cristo es quien nos abre la puerta del cielo. La Iglesia Católica Romana abusa de este supuesto poder de las llaves, de que ellos son los únicos que tienen las llaves. La Iglesia Católica Romana es la que dice quién entra y quién no entra. Y abusa de este poder, supuesto poder que se les fue dado, pero no la tienen. Y tú tienes que ir a Roma, tú tienes que ir ante el sacerdote para que tus pecados sean perdonados. Tú tienes que ir a la misa. Tú tienes que hacer los sacramentos. Tienes que hacer lo que, en otras palabras, la iglesia, la madre iglesia le llama. Porque por medio de ellas eres salva. Fuera de la iglesia no tienes salvación. Ellos abusan. Y ellos se autoproclaman una autoridad que no tienen. Y ellos tienen, nosotros tenemos la autoridad. Tienes que venir a nosotros. Tienes que postrarte ante nosotros. Tienes que venir a nosotros. Cuando tu ser querido muere, ven con nosotros para que te hagamos una buena misa. Te damos una buena misa y tu ser querido va a salir del purgatorio. Pero primero, la misa. Queremos un poquito más de lo que ya te hemos sacado. Ellos abusan. Pedro nunca fue el Papa. Pedro nunca fue apartado para ser el Papa. Y Pedro nunca declaró ser el Papa. Nunca lo declaró. Los papas siempre han sido rápidos en declarar de que son Papa. ¿No se te hace un poco, si fuera Pedro el Papa, no lo vieras en las Escrituras de que él lo hubiera declarado? Hubiera dicho, yo soy el Papa. O quizás hubiera una situación donde quizás alguien cuestionara y él tuviera que defender su papado. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no fue dicho, no fue enseñada tal cosa. Los papas hoy en día son rápidos en demostrarte de yo soy el Papa, la máxima autoridad. Lo repito de nuevo, ellos exigen de que les beses el anillo, de que te postes ante ellos. Pero ¿qué es lo que Pedro creía de sí mismo? Vamos a ir aquí a las epístolas de Pedro, primera de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro creía de sí mismo? En primera de Pedro, versículo 1 dice, Pedro apóstol. El apóstol es enviado. Pedro apóstol, enviado del Señor Jesucristo a los expartiados de la dispersión en el Ponte, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que Pedro apóstol de Jesucristo, el enviado de Jesucristo. Nunca dice Pedro, la máxima autoridad, el supremo obispo, el que tiene las llaves, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el infalible, el que no comete errores tocante dogmas. No lo vemos. No lo vemos. Segunda de Pedro, podemos ir aquí en segunda de Pedro también. ¿Cómo es que Pedro se refiere a sí mismo? Segunda de Pedro 1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Nunca dice vicario. No. Nunca dice la cabeza física de la cabeza espiritual. La máxima autoridad en Roma. No. Un siervo nada más. Vamos aquí estamos a primera de Pedro 5. ¿Cómo es que Pedro se refería a sí mismo? Vamos a ver, dice, ruego, en primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿No vemos una autoridad suprema? Vemos una igualdad.
Lo está diciendo bien claro Pedro. Él nunca tenía en su mente de que él es la máxima autoridad. Nunca se declaró ser la máxima autoridad. Nunca lo miraron como máxima autoridad. Es más bien, él fue enviado. Él era enviado a ir para acá y para allá. Y los papas hoy día, ellos son los que envían. Pero Pedro es enviado. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y hoy en día los papas quieren señorío, su máxima autoridad. Aquí dice, yo soy un obispo, un anciano también, igual a ellos, soy un anciano. Él nunca dice, no se autoproclama con máxima autoridad. Pero el Papa, dicen ellos, el Papa es la máxima autoridad. Pontifex Maximus era el término que los césares usaban, los paganos en Roma. Y de ahí, después los papas, como dije, el primer siglo, segundo siglo, tercero, cuarto siglo, el quinto siglo se comenzó a escuchar esto. La Pontifex Maximus, la máxima autoridad, comenzaron a enseñar esta doctrina, porque desde sus comienzos no nos enseñaron. La máxima autoridad. Pedro nunca aceptó adoración, nunca aceptó que se postraran ante él, mucho menos le besaran el pie o la mano. Pero hoy los papas, a ellos les gusta, lo exigen, de que te postres ante ellos y les beses. Hoy en día sí anda, este papa anda según muy humildemente, se anda ahí postrando ante otros, pero es hipocresía. Supuestamente demostrar la humildad. Pedro nunca aceptó adoración. Nunca aceptó que se postraran ante él. Mucho menos que le besaran la mano, como lo han hecho los papas. ¿Saben? Es blasfemia al llamar al Papa Santo Padre. Muchos hoy se refieren como al Papa, como el Santo Padre. Es una blasfemia. Pedro nunca se autodominó como Santo Padre. Nadie en las Escrituras se refirió a Pedro como Santo Padre. Es una blasfemia. El único que es digno de ser, y lo vemos, el Santo Padre es nuestro Dios. Amén. No un hombre. No un Pedro que puede ser arrastrado para acá y para allá, un débil Pedro. Es una blasfemia. Vemos en las Escrituras que se refiere una sola vez en las Escrituras al Santo Padre. ¿Quién es el Santo Padre? Vamos a ir aquí en Juan. Vamos a ir aquí a Juan 17:11. ¿Y quién declaró estas palabras de Santo Padre? Juan 17:11. Dice, ya no estoy, aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando, ya no estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean unos así como nosotros. Sí, Padre Santo. Padre Santo, nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Referirnos a Dios el Padre. Es una blasfemia de llamarle a Padre Santo un hombre pecaminoso, un hombre lleno de errores. Es blasfemia para cualquier hombre al tomarse el título de Padre Santo. Solamente uno es nuestro Padre Santo. Amén. Solamente uno es digno de tal título, y es el Dios creador del cielo y la tierra. Amén. Nuestro Amén. Padre Aleluya. celestial. Él es Padre, Él es Santo, 3 veces Santo, dice las Escrituras, no un hombre. ¿Saben? Si Pedro era el Papa, ¿no cree usted de que él lo hubiera declarado en sus epístolas? Si leemos en sus epístolas, busquen, y vemos de que nunca es declarado tal cosa. Si él era el Papa, lo hubiera declarado sin duda alguna en sus epístolas. Pero ¿por qué no es declarado en las epístolas? Porque es obvio. Porque el papado no es bíblico. Porque Pedro nunca fue puesto como máxima autoridad. Porque él nunca se creyó tal cuento. Jesús nunca lo declaró ser la máxima autoridad. Tercero, Pedro nunca fue llamado el Papa por algún otro. No vemos en las Escrituras de que alguien más se refirió a él como el Papa. Hablamos de Pablo. Pablo nunca se refiere a Pedro como el Papa, como la máxima autoridad. ¿Saben? Pablo fácilmente era mayor
el mayor de los apóstoles, fácilmente. Pablo. Vemos que más milagros hicieron. Dios usó a Pablo más grandemente que Pedro. Pablo escribió más epístolas que Pedro. Fácilmente. Pablo tuvo más influencia que Pedro en la iglesia. Fácilmente. Escribió todas las epístolas. Escribió a Roma. Obviamente, si Pedro era papa en Roma, él tuviese tenido la influencia en Roma, pero vemos que fue Pablo. Pablo fácilmente fue usado más grandemente por Dios. Pablo, fácilmente, eso lo vemos. Pablo menciona a Pedro más de una vez, pero Pablo nunca se refiere a Pedro como papa, nunca lo vemos en las escrituras. Hazte la pregunta, tú católico, hazte la pregunta, ¿por qué es que Pablo nunca se refiere a Pedro como el papa? ¿Por qué es que Pedro nunca declara ser el papa en sus epístolas? ¿Por qué es que nunca vemos a alguien referirse a Pedro como el papa, como la máxima autoridad? No lo vemos. Notemos lo que Pablo dijo aquí en 2 de Corintios 12:11. Vamos a ir aquí en 2 de Corintios 12:11. 2 de Corintios 12:11. Aquí él tenía que defender su apostolado porque lo cuestionaban. Dice en 2 de Corintios 12:11, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligáis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada, mira lo que dice el apóstol, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. En nada. Espérame, Pablo, ¿cómo que nada? Pedro es máxima autoridad, como obviamente en autoridad, obviamente si eres menos, porque Pedro es la máxima autoridad, él es el supremo, él es infalible, pero no. Pablo dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice, en nada excepto en autoridad de Pedro. No, ¿verdad? No dice eso. En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En nada he sido menos que ellos, ni en una autoridad. Él era un apóstol y fácilmente fue más grande que el apóstol Pedro. Lee las epístolas. ¿Quién escribió más epístolas? ¿Quién tuvo más influencia? ¿Quién fue el cielo? ¿Quién? Pablo. Fácilmente. Pedro nunca fue el supremo. ¿No? Ponte a pensar si Pedro hubiese sido el supremo, la máxima autoridad, el vicario de Cristo. ¿No crees tú que quizás Cristo hubiese sido Pedro, que Cristo hubiese llevado al cielo en vez de Pablo? Pedro, tú eres la máxima autoridad, ven, te voy a enseñar algo. No vemos eso. Vamos a ir aquí en Gálatas 2:7, lo que se dice. Gálatas 2:7. Gálatas 2:7. Viendo las escrituras. En Gálatas 2:7. Dice, aquí Pablo es igual a Pedro. No hay ninguna superioridad. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Vemos que aquí se iguala a Pedro. El apóstol Pablo es igual a Pedro, es igual. Y aún muchos católicos dicen, no, es que Pedro siempre es mencionado primero, y por eso ahí es señal, ahí es evidencia de que él es la máxima autoridad. Bueno, leemos el 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Vemos que aquí Cefas no es mencionado primero. Dice, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Así que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Igualdad, vemos una igualdad. Y aquí vemos de que Pedro no es mencionado primero, no es máxima autoridad, no es prioridad. Y vemos de que Pablo anteriormente él se iguala a Pedro. No hay ninguna superioridad en Pedro. El apóstol Pablo se está poniendo al lado de Pedro. Somos comisionados igual. Yo a los gentiles y esto a los judíos. Pedro.
Pedro nunca fue llamado el Papa por Pablo, ni por ningún otro. No lo vemos en las Escrituras. Pablo, recordándonos, Pablo reprendió a Pedro. Lo vimos bien claro. Si Pedro era la máxima autoridad, eso no hubiese sucedido. Más bien Pedro lo hubiera reprendido. Hey, cálmate, Pablo. Cálmate, porque yo soy aquí la cabeza. Yo aquí soy la autoridad. Y yo tengo las llaves. Y lo que yo atare y desatare es lo que dijo el Señor Jesucristo. No vemos eso. Vemos de que Pablo lo reprendió, y lo reprendió públicamente, porque estaba actuando hipócritamente. Podemos ir a Hechos 15. En Hechos 15 también, viendo la evidencia de que Pedro nunca tuvo máxima autoridad. No lo vamos a leer, pero ustedes, por el tiempo, ustedes pueden en sus casas leer en Hechos 15, de los versículos 13 a 19. Por ejemplo, 13 dice: y cuando ellos callaron, aquí vemos el concilio de Jerusalén. Aquí vemos quién era la autoridad aquí. Y vemos que Pedro no se iguala a Jacobo, porque Jacobo era el que tenía la autoridad en el concilio de Jerusalén, y no Pedro. Si el papado es bíblico, entonces ¿por qué es que Pedro aquí simplemente da su opinión, pero no da la autoridad? ¿Por qué no es de la autoridad aquí en el concilio de Jerusalén cuando se juntaron todos? Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y se sigue leyendo hasta el versículo 19. Dice: por lo cual yo, aquí está hablando Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Aquí vemos de que Jacobo es la autoridad en el concilio de Jerusalén, y no Pedro. Pedro brilla por su ausencia tocante el papado. Él no es la máxima autoridad. Si Pedro era el papa, la máxima autoridad, ¿qué no creen ustedes de que el que tenía la última palabra era Pedro y no Jacobo? Pero aquí vemos que Jacobo es el líder entre ellos. Y de nuevo repito, Pedro era enviado para aquí y para allá. Y los papas hoy en día, ellos son los que envían. Hubiese sido al revés, hubiese sido Pedro que estuviese enviando, ejerciendo su autoridad como Pontifex Máximo según ellos. Pero no lo vemos en las Escrituras. No lo vemos en las Escrituras. Vemos claramente en Hechos 15 quién es la autoridad. Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedrita pequeña, y sobre esta Petras, roca masiva, edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración de que tú has dado, Pedro, de la cual te reveló mi Padre, de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está bien claro. Nadie en el primer siglo, segundo, tercero, cuarto siglo enseñó de que aquí se estaba dando el papado, de que Pedro se estaba consagrando como papa. Es una mentira de la Iglesia Católica Romana. Y así como te mienten en estos textos, te van a mentir tocante el purgatorio, te van a mentir tocante la misa católica romana, tocante el sacerdocio de la Iglesia Católica Romana, te van a mentir tocante los padres de la Iglesia Católica Romana, te van a malcitar a ellos para, según ellos, se esfuerzan a tratar de demostrar de que el papado sí era algo de la antigüedad, de que siempre ha sido así, pero es una mentira de Roma. Amén. Vemos claramente de que Jesucristo no establece a Pedro como papa. Ya vimos en las Escrituras, la evidencia de las Escrituras, vemos de que el papado no existe.